Queridas hermanas y hermanos, todavía estamos celebrando los 50 días de Pascua, días de gozo y paz, porque hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Según veíamos el domingo pasado, para que sea fecunda la comunión vital del discípulo con Cristo, se requiere permanecer en Jesús. Por eso Jesús decía en el Evangelio: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El Evangelio y la segunda lectura de hoy responden a la pregunta: ¿pero cómo podemos permanecer unidos a Cristo para dar frutos? La respuesta es sencilla: permaneciendo en su amor, es decir, cumpliendo los mandamientos y siendo signos visibles y concretos de ese amor. Porque amar es conocer a Dios, que es amor, como lo demostró Él, dándonos a su Hijo amado único, a Jesucristo. Hoy, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos sigue hablando de la historia de los inicios de la Iglesia, de cómo Pedro, para poder amar de verdad, fue entendiendo poco a poco que debería dejar atrás su miedo. Recuerden que Pedro manifestó miedo en varias ocasiones, pero poco a poco fue madurando. ¿Se acuerdan? La primera vez que mostró miedo fue cuando comenzó a caminar con Jesús sobre las aguas, pero al sentir el viento y ver las olas, tuvo miedo y se hundió. Después, cuando estaban juzgando a Cristo y lo reconocieron algunos sirvientes como discípulo de Jesús, él lo negó por miedo antes de que cantara el gallo. Pero después de la resurrección se convirtió en un hombre valiente, dejó el miedo y se atrevió a enfrentarse al Sanedrín que había llevado a Cristo ante Pilato. Hoy escuchamos cómo valientemente se atrevió a hacer algo que inicialmente parecía una locura y que muchos no vieron con buenos ojos. ¿A qué se atrevió Pedro? Se atrevió a decir que la salvación de Cristo no era solo para los judíos, sino para todos, judíos y no judíos, cuando en aquel momento todos los primeros seguidores de Cristo eran judíos y pensaban que la salvación era solo para ellos, para los judíos. Pero Dios confirmaría lo que dijo Pedro, porque hizo que por primera vez descendiera el Espíritu Santo sobre los no judíos, representados en un oficial romano llamado Cornelio, y sobre toda su familia. Pero, de acuerdo a la lectura que hemos escuchado, recordemos cómo estuvieron las cosas. Antes de contar los detalles de esto, les comento que de acuerdo a las leyes judías, hasta el día de hoy, hay alimentos que los judíos no pueden comer. Por ejemplo, un cerdo, un judío no lo puede comer, ni siquiera tocar. Nada de chicharrón, nada de carnitas, nada de eso, prohibido para un judío, todo lo que tenga que ver con el cerdo. Otro alimento que no pueden comer los judíos es la langosta, los camarones, la liebre y otros más que están en una lista del Antiguo Testamento. Ellos consideran esos animales impuros. Ya entendido esto, seguimos con la historia. La Biblia nos recuerda que un día estaba Pedro en una población cercana al mar y ahí, hacia el mediodía, tuvo hambre. Y Dios hizo que en ese momento tuviera una visión. Del cielo bajaba una especie de mantel con todo tipo de animales, mientras que la voz de Dios le decía: toma y come. Como Pedro vio que en aquel mantel había animales puros e impuros, se negó a comer. Pero la voz de Dios le volvió a ordenar con insistencia: toma y come. En ese momento, la visión desapareció, pero Pedro comprendió que le estaba diciendo que ya no había distinción entre los animales. Ya no había a partir de ese momento animales puros y animales impuros, sino todos eran puros. Sin embargo, el mensaje de Dios estaba preparando algo más profundo, porque en ese mismo momento, muy cerca de ahí,
en el puerto de Cesarea, un no judío, un romano llamado Cornelio, había escuchado hablar de Jesús y deseaba ser su seguidor, por lo que mandó buscar a Pedro. En el camino, Pedro seguramente se preguntaba si podía y debía hablarle a un no judío de Jesucristo, de que Jesucristo había muerto y resucitado. Y además Pedro se preguntaba mientras iba por el camino si Dios permitiría que se bautizara a aquel no judío. Mientras se preguntaba esto, recordaba la visión en donde ya no había animales puros e impuros y entendió que Dios le estaba diciendo que tampoco tendría que pensar en que había personas que sí merecían el bautismo y otras que no, que ya no había diferencia entre judíos y no judíos para poder salvarse en Jesús. Sin embargo, Pedro aún tenía dudas, pero éstas desaparecieron cuando llegó a la casa de Cornelio, porque como escuchamos en la lectura, Dios le mostró que su razonamiento era correcto, que Pedro tenía que abrirse a la predicación hacia los no judíos, y por eso Dios hizo que descendiera en aquella casa de no judíos sobre personas no judías el Espíritu Santo. Y así, la Biblia nos habla de cómo Pedro realizó, fíjense bien, el primer bautismo a los llamados paganos o no judíos. Hasta aquel momento, solamente los apóstoles habían bautizado a personas judías que seguían a Cristo, pero no habían bautizado a un solo gentil, no judío o pagano, que es lo mismo. Hasta este momento que hemos escuchado, cuando Pedro bautiza a esta familia, es la primera vez que se hace esto. Si Dios no hubiera aceptado esto, que se bautizaran los no judíos, nosotros, que no somos judíos, nunca hubiéramos podido recibir el bautismo ni ser parte de la iglesia instituida por Cristo. Esta acción de Pedro dejó claramente que la iglesia es católica, ya que la palabra católica en griego significa universal. En aquel momento, Pedro se dejó llevar por el mandamiento que recibió de Cristo, el mandamiento del amor, y también por amor viajó después a Roma para predicar el Evangelio, donde por amor aceptó valientemente, sin miedo, morir crucificado en la colina vaticana, porque sabía que ese amor le hacía permanecer unido a Cristo, porque Pedro quería permanecer unido a Cristo en las buenas y en las malas, y nada, ni nadie, ni siquiera la muerte, lo separaría de él. De acuerdo al Evangelio que escuchamos hoy, estoy seguro de que todos tenemos algo que nos caracteriza. Algunos el optimismo, el buen humor, el gusto por su trabajo, a otros la capacidad de escucha, a otros la creatividad, a otros la rebeldía. Unos se caracterizan por ser independientes y otros totalmente dependientes. Y lamentablemente algunos también se caracterizan por seguir el camino del mal. Y de acuerdo a esto, estoy seguro también de que a nosotros nos gusta permanecer con aquellas personas que comparten su vida con nosotros, con aquellas personas que se preocupan por nosotros, que se esfuerzan por hacernos sentir bien, pues eso quiere Cristo de nosotros, que permanezcamos en Él, porque Él quiere hacernos sentir bien, Él quiere caminar con nosotros, Él quiere animarnos, Él quiere acompañarnos, Él quiere ayudarnos a que entendamos mejor las cosas. Si leemos o escuchamos con atención el Evangelio, Jesús siempre se caracterizaba por algo, lo que nunca le faltó, lo que siempre lo distinguió, y fue el amor. Junto al lago, recordemos, mira con amor a Pedro y a sus compañeros y les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. También, por amor, Jesús participaba en las fiestas del pueblo, como en las bodas de Caná, donde se preocupó y ocupó de las necesidades de la gente,
por lo que convirtió el agua en vino para que nunca faltara el vino de la alegría. También, por amor, Jesús se acerca a aquellos que otros rechazan, como la samaritana. Escucha y atiende las súplicas de un funcionario pagano curando a su sirviente. Jesús, por amor, se compadece de los enfermos, como cuando le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla, levántate, camina. Libera también de los espíritus malignos, devolviendo la paz a los poseídos. Pero no solo se preocupa de las necesidades espirituales y alimenta al pueblo también en lo material, multiplicando los peces y los panes. Jesús desafía la tormenta en el lago y camina en el agua para encontrarse con sus amigos y decirles con amor: soy yo, no tengan miedo. Jesús se pone del lado de los pecadores, como cuando se acercó a aquella mujer adúltera que estaba a punto de ser apedreada. Jesús sana, libera, perdona, levanta, salva. Jesús es luz, habla con la verdad, abre los ojos. Jesús ama como un pastor a su rebaño, a tal grado que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Jesús llora por la muerte de su amigo Lázaro. Jesús nunca se echa para atrás, como cuando ora en el huerto de Getsemaní antes de la pasión. Jesús se ciñe una toalla y lava los pies a sus discípulos. Jesús ama hasta el extremo, hasta la muerte en cruz, y todo esto por amor. Este amor que Jesús hizo vida, quiere que también nosotros lo vivamos. Por eso nos dice: permanezcan en mi amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto de amor permanezca. Ante esto, para concluir, deberíamos preguntarnos: ¿de verdad me caracteriza el amor ante mi familia, ante mi pareja, ante mis compañeros de trabajo? Y si no es así, ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo de eliminar? ¿Qué debo de poner? ¿Qué debo de aumentar para poder dar el fruto que Jesús espera de mí? Y como punto final de esta reflexión, no puedo dejar de mencionar que el secreto de muchas madres de familia, a quien la Iglesia y la ciudadanía festeja en estos días, el secreto de muchas madres para vivir con tanto entusiasmo su misión y soportar los momentos difíciles es que han permanecido unidas a Dios, han permanecido unidas a Cristo, han decidido permanecer en el amor, porque si hubieran decidido permanecer en el egoísmo, en la indiferencia, en la búsqueda de su sola comodidad, ya habrían abandonado a sus hijos. Y no crean que algunas no han tenido la tentación, especialmente cuando reciben ofensas o ingratitud. Sin embargo, cada día deciden permanecer del lado del amor. Por eso se contaba aquella oración que decía una madre, que decía: Señor, dame amor y paciencia para con mis hijos, porque si me das fuerza, me los friego. Bueno, en una forma sencilla, esta oración tiene mucha razón. Dios mío, dame paciencia para permanecer en tu amor. Que Dios bendiga a todas las madres y a todas las personas que permanecen, que hacemos el esfuerzo de permanecer en Cristo.